¿Quién dijo que todo está perdido? La madre tierra es ese tejido de territorios que están en armonía y en equilibrio, donde estamos no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos que hacen parte de esta naturaleza, que hacen parte de esta tierra, ¿no? Entonces, en esta madre tierra, nosotras y nosotros hemos venido intentando revitalizar los tejidos de vida y las formas propias de comunicarnos, las formas propias de educarnos, de curarnos, de tener nuestros gobiernos autónomos, de tener nuestra palabra propia, ¿no? Reconociendo que con más de 500 años de colonización y de conquista es muy difícil sentarnos aquí y decir que somos indígenas puros, y de hecho que somos indígenas, ¿no? Porque también la categoría indígena, la categoría negro, la categoría mujer es una categoría en la que nos ha encasillado el capital y nos da unas características y unas funciones, y sobre esos roles somos. Entonces somos indígenas, somos pueblos indígenas que a pesar de esos 500 y pico de años de conquista seguimos tratando de recuperarnos desde nuestro ser con la madre tierra, cómo nos tejemos y nos arraigamos a la madre tierra, y desde ahí, a pesar de esa categoría que la reconocemos, desde ahí luchamos, desde ahí reivindicamos nuestras luchas y desde ahí queremos transformar esta realidad que nos quiere seguir sometiendo, que nos quiere seguir despojando, que nos quiere seguir expropiando y que nos quiere seguir matando en nuestro territorio y matando a la madre tierra con nosotros. Entonces, es esa Pachamama, ¿no? Cómo esa Pachamama nos llama, cómo esa Pachamama nos habla, cómo esa Pachamama nos canta, cómo esa Pachamama nos está diciendo cuando hay peligro, cómo esa Pachamama nos está dando agua cuando tenemos sed, cómo esa Pachamama nos está cuidando. Entonces, la lucha y la defensa por el territorio y la vida toda es precisamente para que esa Pachamama siga viviendo, para que esa Pachamama nos siga dando vida, porque así como nosotros tenemos hambre, tenemos sed, así como nosotros estamos cansados, estamos tristes y queremos danzar, la Pachamama también siente esas necesidades. Nos decía el compañero Joaquín Viluche, cuando la Pachamama tiene sed hay que darle agua, cuando la Pachamama está triste tenemos que danzar, a veces tenemos que darle chicha, beca. A la Pachamama hay que cuidarla porque es un ser vivo y nosotros somos parte de ella y somos con ella. Entonces esas luchas que se ven desde los pueblos indígenas, desde los territorios, es en defensa de la Pachamama, y defender la Pachamama es defendernos a nosotros mismos. Si la Pachamama se acaba, si la Pachamama la destruyen, si acaban el agua, si terminan de sacar todo el oro, si van a acabar con todos los bienes comunes, obviamente van a acabar con todas y todos. Entonces desde ahí se piensa la lucha, desde ahí se camina la lucha y desde ahí se trata de nombrar una palabra distinta a la que nos ha impuesto la colonización. No podemos decir que sea pura, pero está en contradicción, está en antagonismo permanente y está ahí tratando de emerger en medio del despojo y en medio de la muerte. En ese sentido, quisiera contar un poquito de cómo en los años 70 a 80 se empiezan a caminar, digamos, las recuperaciones de tierra en el Cauca. Y se dice que es como las primeras recuperaciones que se hacen en América Latina, ¿no? En el Cauca y en Colombia. Entonces, el legado de ese momento y como que el grito de lucha es tierra para la gente, tierra para el que la trabaja, tierra para el que la necesita, tierra para nosotras y nosotros que somos hijos de esta madre tierra. Obviamente estas recuperaciones no se hacen solamente entre indígenas, sino también articulados con campesinos que también son despojados de la tierra, ¿no? Entonces en los años 70 es la recuperación por la tierra, es arrebatarle la tierra al patrón, es arrebatarle la tierra al terrateniente, es arrebatarle la tierra al que nos tenía explotados. Por ejemplo, mis abuelos y muchos conocidos de ese momento tenían que pagar terraje, tenían que vivir en un pedacito pequeño de un territorio grande del que el patrón disfrutaba y tenía que trabajar 3 o 4 días a la semana sin comida y sin descanso para que el patrón lo dejara cultivar. Entonces es Quintín Lame el que empieza como a despertarnos esa conciencia, ¿no? A decirnos por qué nosotros vamos a seguirle trabajando al patrón y por qué no recuperar la tierra. Entonces se hace una gran recuperación de tierra y se logra pasar de tener
unas mínimas hectáreas de tierra y tan solo 6 cabildos en el Cauca, y pasamos ahora a tener más de 500.000 hectáreas de tierra, que la mayoría es de vocación forestal, donde se tienen que cuidar las fuentes de agua, las fuentes de los bienes comunes, y que pocas son para producción porque están cansadas de los monocultivos. Y también pasamos de tener 6 cabildos a 120 cabildos ahorita en todo el Cauca. Entonces, a medida que se va recuperando la tierra, también se va recuperando la forma de gobernarse, de autogobernarse y de caminar una autonomía. De esa etapa de recuperación de la tierra, donde el grito de lucha es tierra para la gente, pasamos a una nueva etapa que es entre los 90 también al 2000, que es gente para la tierra. Entonces, además de tener una tierra en la que podamos sembrar, en la que podamos vivir, en la que podamos compartir entre seres de la tierra, pero también con todos los espíritus y todos los dueños que hay de cada bien común que lo cuida, que son los espíritus, también pasamos a decir que nosotras y nosotros no podemos seguir siendo los mismos, que no podemos arrebatarle la tierra al patrón para hacer lo mismo, que no podemos quitarle la tierra al agroindustrial para también hacer monocultivos, sino que necesitamos gente que sea consciente, y ahí entra la lucha de Álvaro Urquecho Cue, que nos dice: no podemos avergonzarnos de ser indígenas, tenemos que crear una comunidad nueva, tenemos que sentirnos orgullosos de ser indígenas y tenemos que organizarnos. Entonces nos dice: ver, pensar y actuar es empezar a luchar, y con ese camino empezamos a hacer conciencia de que nosotros no somos, como nos dice la conquista y como nos dicen los blancos que nos ven como inferiores, que no somos menores de edad, que no somos incipientes, que no tenemos alma, ¿no? Que somos personas, que somos seres, que tenemos nuestras formas propias de pensar, pero que son distintas a lo que la conquista nos impone, que son distintas a lo que nos invoca a mercantilizar la vida, a convertir la tierra en mercancía, que son distintas, que son diferentes, que van arraigadas a un territorio, a una madre tierra, y que son otras formas y que tienen derecho a por lo menos coexistir, no tanto a convivir, pero a coexistir por lo menos en el mismo territorio. Entonces se empiezan los procesos de concientización en el territorio, empiezan a crecer las asambleas comunitarias que se convierten en la máxima autoridad y se empiezan a tomar decisiones colectivas en las asambleas, y se hace conciencia de que tenemos una memoria más allá de la historia que nos vienen imponiendo los vencedores, sino una memoria de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, de la gente que derramó la sangre para que tengamos la tierra que tenemos ahora, y para que yo pueda sentarme aquí a hablar con ustedes, porque hace 40, 50 años no se podía. A las reuniones que habían para organizarse siempre llegaban los militares y mataban o destruían las fiestas donde aparentemente eran fiestas, pero una forma de organizarse para resistir. Entonces, tierra para la gente, gente para la tierra. Gente para la tierra, gente consciente de ser indígena, que no se avergüence de ser indígena, pero que quiera vivir en equilibrio y en armonía en el territorio. Entonces, esas etapas es donde recordamos a Quintín Lame y a Álvaro Urquecho Cue. Y decir que en los últimos 10 años, bueno, ya casi 20 años, se ha agudizado la agresión, que ya no es la conquista, como se dice, pero que son mecanismos y estrategias de agresión, inclusive más fatales, pero que no se ven. Entonces, el terror y la guerra sigue en el territorio, en todo el continente, en todo el Abya Yala. En el Cauca se profundiza, bueno, las masacres que se dan no solamente con los paramilitares, con la policía, con el ejército, sino también con las insurgencias armadas que quieren controlar las decisiones colectivas y que quieren controlar la autonomía que se busca desde las comunidades para someternos, y también si no obedecemos también nos matan. Entonces eso no se puede negar. Entonces en el territorio las comunidades están bajo el fuego cruzado de todos los actores armados, de todos. No hay uno que defienda a las comunidades. Entonces se agudiza ese terror y esa guerra, se agudizan todas esas leyes, legislaciones, tratados que nos afectan a todos. Se privatiza el agua, se privatizan los bosques, se privatiza todo lo que es vida, se están haciendo hidroeléctricas, así como está pasando acá, se están aumentando los monocultivos, se están privatizando todas, digamos, las formas inclusive de organizarse, se están cooptando los movimientos. Hay unos
presidentes, algunos, digamos, senadores que como que se lavan la cara y se muestran amistosos y que quieren trabajar con los pueblos, pero en realidad lo que hacen es prácticamente confundirnos y nos vienen cooptando. Entonces todas esas estrategias que se agudizan en ese contexto, más allá de liberar la tierra, desde el 2004 y ahora, como lo han visto en el 2014 y ahorita en el 2015, en el norte del Cauca vuelven a levantarse en resistencia y en lucha y dicen vamos a liberar la madre tierra. Entonces se dice, más allá de recuperar, de arrebatarle la tierra al patrón, de arrebatarle la tierra al terrateniente, al que la tenga, es liberarla. ¿Y cómo liberarla? No queremos ver más desiertos verdes que sean solo para alimentar autos, sino comida para la gente. Sabemos que todas esas tierras donde hay monocultivos antes eran de territorios indígenas y de territorios afros, que con estrategias distintas los sacaron y los obligaron a vender o los mataron, y esas tierras están concentradas en puros monocultivos, no solo en el Cauca, también hay monocultivos de palma aceitera, de otras cosas en el país. Entonces la gente desde el 2004 dijo, más allá de recuperar, necesitamos liberar a la madre tierra, porque la madre tierra está encadenada, está encarcelada, está silenciada, está siendo violada, saqueada permanentemente. ¿Y hasta cuándo va a aguantar? Y mientras ella sigue aguantando, nosotros hasta cuándo también vamos a aguantar, nos están destruyendo con ella. Entonces liberar la madre tierra es esto, sacarla, desamarrarla, desalambrarla y sembrar en ella, pero sembrar vida, no sembrar para la muerte, no sembrar para las tecnologías que son de muerte, no sembrar para que se alimenten los carros, sino que sembrar para que nos alimentemos todas y todos. Liberarla y también sembrar territorios libres y territorios de vida ahí, donde haya dignidad, donde mínimamente podamos caminar libres para recoger el agua de los ríos, donde mínimamente nuestras compañeras y compañeritos puedan ir a la escuela sin ningún obstáculo en el camino, una mina quiebrapata, o que lo recluten, o que ni siquiera las compañeras puedan ir a hacer un mercado a Santander de Quilichao y las maten acusadas de guerrilleras, o que ni siquiera algunos de los compañeros jóvenes que no tienen más opciones que en el territorio y que porque no hay poca tierra y tienen que salir, o para ganarse un peso que tienen que ir obligatoriamente a la policía para tener un mínimo sueldo, y que cuando llegan al territorio los matan las FARC porque son paramilitares. Entonces, ¿cómo garantizar una vida digna en libertad en el territorio? Eso es lo que están haciendo en el norte del Cauca cuando se levantan a liberar la madre tierra. Volvieron a hacerlo desde diciembre hasta ahora, y 7 haciendas tomadas. Entre esas haciendas hay unas que son de los Ardila Lule, que están llenas de caña de azúcar. Entonces ahí están reclamando el derecho a la tierra, además de reclamar exigibilidad de unos convenios como lo que fue la masacre del Nilo en el 96, donde asesinaron a 21 compañeros que estaban también recuperando una tierra. Además de exigir que se cumplan esos acuerdos, están diciendo vamos a liberar la madre tierra para construir colectivamente, para sembrar nuestros territorios de vida y para vivir dignamente. Entonces ese llamado de la libertad de la madre tierra me parece que no es un problema de indios, no es un problema de indígenas, sino que es un desafío, es un desafío y es un camino sabio, a mi parecer, que nos convoca a todas y a todos, porque si siguen privatizando los territorios, si siguen privatizando el agua, si siguen sacando el oro y contaminando todo, y si siguen acabando con los bienes comunes, la vida en la ciudad va a ser más complicada, me imagino, porque el agua va a ser más cara o el agua va a ser solo para los ricos. Entonces, ¿cómo ese desafío no es solo de indios y cómo nos invita, nos convoca a todas y a todos, seamos urbanos, seamos rurales, que a veces caemos en esa dicotomía que nos hacen, ¿no? Los rurales son los indios y los campesinos peleando con Ruana, y nosotros los urbanos acá peleamos desde nuestros escritorios. No, ¿cómo vemos que esa lucha es transversal y nos va a tocar a todos? Como si los indígenas en el Cauca le dicen no a los tratados de libre comercio, no es para guardar los bienes comunes para ellos, porque los bienes comunes nos alimentan a todas y a todos. Como el desafío del agua aquí mismo en México, que la están privatizando, no es un desafío solo para los que se oponen a las hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla, sino para los que estamos aquí sentados y tomamos el agua, ¿cierto? Entonces, como que esos desafíos que vienen desde los territorios, que los indígenas y los campesinos nos ponen aquí como un espejo, como todas y todos desde la academia, desde el urbano, desde los diferentes espacios, nos reconocemos en ellos y vemos qué caminos para tejernos en lucha y en resistencia. Entonces, como
Ya se me acaba el tiempo, quería mostrar un video, pero no se puede, un pedacito cortico. Entonces, para finalizar, solo quería decir que mientras el modelo económico con sus distintas estrategias y mecanismos para explotarnos, para excluirnos, para despojarnos y para exterminarnos, siguen avanzando y ellos sí están unidos, como nosotras y nosotros, los pueblos y procesos desde abajo, seguimos divididos, seguimos cooptados y tenemos el desafío de la unidad, del tejido de resistencias, del tejido de vida para poder resistir a ese monstruo grande que no le interesa si somos indígenas, si somos campesinos, si somos rojos, si somos negros, si somos blancos, si somos de izquierda, si somos de derecha, sino que vienes a destruirnos a todos. Entonces el desafío de la unidad en ese sentido, pero una unidad desde la diversidad, no una unidad que nos someta a la ideología o a la hegemonía de uno solo, sino a una unidad que nos permita desde la diversidad poder formar ese tejido de vida y de resistencia para defendernos con la madre tierra y para defender la vida que es la que está en riesgo, porque si el modelo económico transnacional y el capitalismo sigue avanzando como va, no es la pérdida solo de unos simples bienes comunes, sino de la vida toda. Y ahorita el que no consuma, el que no le sirve como mano de obra es excedente. Entonces por eso las masacres, el mensaje de terror que nos deja Ayotzinapa, que nos sigue dejando Kobane, que nos sigue dejando la agresión a la lucha de la resistencia en Conga, a la represión a los mapuche, a la represión a todos los pueblos que se levantan, debería ser un desafío que tenemos enfrente para convocarnos a resistir, para convocarnos a lograr, ojalá, una armonía con la historia y los ritmos de la madre tierra que siguen siendo, que están siendo rotos, que están siendo destrozados. Entonces, como que la última palabra para todas y todos es que ojalá pensemos en que somos futuro y que de lo que hagamos ahora y lo que estamos haciendo depende no solo ese futuro de nosotros, sino de nuestros hijos, y recuperar lo que siempre me gusta recuperar, que me parece tan clave, que nos ha enseñado el compañero Óscar Olivera, es que desde donde estemos reconozcamos la lucha, la resistencia, entendamos ese modelo y sigamos caminando para fortalecernos y tratemos de ser como el agua, alegres, libres y en movimiento. Muchas gracias.